Le damos la más cordial bienvenida a este programa de predicación y enseñanza de la Palabra de Dios de la Iglesia Bautista Gracia Soberana de la ciudad de Lima, en Perú. Lo dejamos con el pastor Guillermo de Lama. Hermanos, buenas tardes. Les saludo en el nombre del Señor. Les pido que por favor me acompañen con la copia de sus Biblias a la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 24. Y en esta tarde, hermanos, vamos a ver cómo es que las Escrituras nos enseñan un contraste de la vida del creyente con la vida del pagano. Para eso vamos a ir a la Escritura, a la carta a los Efesios capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 24. La palabra del Señor dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Que el Señor bendiga su palabra, y estas palabras del apóstol son muy actuales para todos los tiempos de la historia de la iglesia del Señor, de la iglesia cristiana. Son muy actuales porque trazan la línea que diferencia a un creyente genuino de una persona que es considerada como pagana. Debe haber, hermanos, y esto lo digo como pregunta, debe haber alguna diferencia en el estilo de vida, los sentimientos y la mente entre una persona que es pagana y otra que ha sido salvada por la gracia del Señor. Y aquí fíjese, no solamente hablamos de las acciones, sino estamos hablando nosotros de los sentimientos. Estamos hablando de la mente, cosas que no podemos ver. Evidentemente que lo que una persona hace es lo que la persona es, pero no podemos ver con exactitud los sentimientos, los pensamientos de las personas. El sentido común responde a esta pregunta de esta forma: por supuesto que debe haber una diferencia entre una persona que no ha sido salvada por Dios de otra persona que sí ha sido salvada. Y la diferencia debe ser una diferencia pequeñita, ¿creen ustedes? Algo así que a veces puede pasar imperceptible, que si no les decimos a las personas, amigo, amiga, por si acaso yo soy cristiano. Así ya no lo había notado, usted es cristiano, mire. No, ¿cómo es que debe ser esa diferencia? Debe ser una diferencia grande, una diferencia muy grande. Y con mucha tristeza en nuestros corazones, nosotros debemos decir que en muchos casos las personas han sido engañadas por falsos maestros con doctrinas que tienen un veneno para la vida espiritual de cualquier hombre. Yo pienso, hermanos, que la peor situación para cualquier persona es vivir creyendo que es cristiano, cuando en realidad es alguien que todavía pertenece a la carne. La situación más difícil debe ser
el conocer después de la muerte que uno vivió una senda engañosa, que uno estuvo caminando por un camino falso. Pero también debemos creer que estas almas no van a tener nada de qué quejarse cuando sea escuchada la sentencia, infierno eterno. No van a tener nada de qué quejarse con nadie. Tales personas no van a culpar a ninguna otra, porque ellos estaban recibiendo lo que sus corazones deseaban y lo que sus corazones anhelaban. Estas personas tuvieron acceso a las Sagradas Escrituras y rechazaron la sana doctrina de la pureza de la vida y de la santificación como un fruto de la regeneración y de la justificación. Por eso es que nosotros, hermanos, en el último versículo, mire cómo dice la Escritura, el versículo 24: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Esta es quizás la parte que se rechaza acerca de la creación del nuevo cristiano, de la nueva criatura. Estas personas, por lo general, que viven un cristianismo falso, se hicieron maestros conformes a sus propias concupiscencias. Por ello, no pueden culpar a nadie a quienes les alimentaban con un alimento corrompido, pero que a ellos les gustaba. Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Lo que quiere Pablo por medio de esta epístola a los Efesios y también para nosotros es que la iglesia mire hacia afuera de sus puertas. Es como una idea que nosotros nos paremos un momento en la puerta y miremos qué es o cómo son las personas que están fuera de la iglesia, para poder ver una diferencia. Y esto es con la finalidad de que observemos nosotros la manera en que viven las personas que no tienen a Cristo. Esa vida que ellos debían ver en los gentiles incrédulos debía reflejar lo que ellos mismos fueron en el pasado, lo que nosotros fuimos antes de ser hallados por la gracia de Cristo, pero que ahora por esa misma gracia del Señor hemos cambiado a un estado de justicia y santidad en la verdad. Tenemos nosotros que ver esos contrastes y tenemos que vernos también a nosotros mismos en la palabra del Señor, las actitudes de nuestros corazones, las obras que nosotros hacemos fuera de esta iglesia, los pensamientos que tenemos también en nuestras mentes. Tenemos que ver hacia afuera cómo son ellos y vernos a nosotros antes del estado de la gracia y contrastar la vida que nosotros tenemos ahora en el Señor. Pablo compara esa forma de vivir como la del viejo hombre. Eso que nosotros vemos afuera, lo que nosotros fuimos, es el viejo hombre. El viejo hombre tenía sus paradigmas, tenía sus dogmas, tenía su manera de ver la vida, tenía su forma de pensar, tenía su manera de vivir, tenía sus propias filosofías, tenía todo eso. Y así fuimos nosotros, como ellos. Pero ahora debemos ser diferentes. Cuando Cristo, por medio de Pablo, nos dice: requiero que ya no andéis como los otros gentiles. Fíjese cómo dice esta palabra: requiero que ya no andéis como los otros gentiles. Pero lo que nos está diciendo aquí el Señor no es que ahora en la fuerza de la carne los efesios creyentes y nosotros debíamos moldarnos a una cultura cristiana. No es que nosotros tendríamos que ponernos un disfraz de cristiano, porque muchas veces el corazón desea hacer cosas,
Pero la mente dice, no lo hagas. No lo hagas, porque si tú lo haces de esa manera, vas a demostrar, no te vas a parecer a los que están dentro de la iglesia. ¿Usted entiende lo que le digo? Cuando el Señor dice, requiero que ya no andéis como los otros gentiles, no está diciendo que debemos moldearnos a una conducta cristiana, parecer cristianos, ponernos un disfraz de cristiano. No, el Señor no dice que nos comportemos como creyentes sin los sentimientos correctos. Eso no es el sentido de las palabras del Señor, porque sería como una orden para que ellos lo hagan en la fuerza de la carne, aunque sus corazones todavía permanezcan hostiles a Cristo y su evangelio. Eso sería una obediencia en hipocresía. Y el Señor en ninguna manera va a darnos un mandamiento así. Lo que cada uno de nosotros debemos saber es que ahora podemos cumplir de todo corazón todas las demandas que Dios exige de todos aquellos que son su pueblo. Eso es lo que el Señor nos quiere decir cuando ahora nos enseña por medio de Pablo que lo que Él requiere es algo de nosotros. Antes nosotros no podíamos, hermanos, cumplir mandamientos como los siguientes, como dice Primera de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. O Lucas 10:27, otro mandamiento, cuando el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente a tu prójimo como a ti y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahora es distinto. Cuando nosotros estábamos sin Cristo no teníamos capacidad espiritual de poder obedecer, aunque estaba ahí la exigencia del Señor, estaba el mandamiento del Señor, el amor hacia Él, el honrarle a Él, el respetarle a Él, el adorarle a Él. No podíamos hacerlos porque estábamos desprovistos de la gracia salvífica, estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora nosotros hemos recibido vida en Cristo y en esa vida en Cristo tenemos la capacidad de obedecer, no obedecer desganadamente, sino obedecer con alegría, obedecer de todo corazón. Cada creyente, cada uno de nosotros ha sido capacitado espiritualmente para obedecer a Cristo de todo corazón, ofreciendo su vida como un sacrificio vivo y agradable a Dios. Este pasaje que hemos leído nosotros nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo es la vida de alguien que se encuentra ajena a la vida que Cristo trae? ¿Cómo es esa persona? ¿O cómo era nuestra propia vida antes de que el Señor nos atraiga por su gracia? Hermanos, cuando leemos Romanos 3, podemos ver que el apóstol Pablo también ofrece una lista de características de toda persona que es incrédula. Cuando él cita el Salmo 14 y el Salmo 53 y comienza diciendo, como está escrito, no hay justo. Y luego nosotros comenzamos a ver una serie de actitudes, no solamente externas, sino internas, de cómo es el carácter de una persona que está desprovista de la gracia salvífica. Y aquí vemos que a los efesios el mismo apóstol les entrega otra lista de actitudes internas y externas también, de aquello que ellos mismos fueron, y de lo cual en el nombre de Cristo debían de apartarse de todo corazón, de todo corazón. Mire cómo dice la Escritura: después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hermanos, qué terribles palabras. Qué feas palabras. Dice, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia
para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Cómo es que una persona puede llegar a un estado tan lamentable? Y cuando hablamos acá de impurezas, no estamos hablando únicamente de esos pecados escandalosos que a veces vemos por la calle. Una persona que está caminando ebria, tambaleándose, quizás tirada por el piso, y sucia y robada, o una mujer que está dedicándose quizás a la prostitución, vestido indecentemente. No solamente debemos de pensar en esa clase de impureza. Recordemos que Dios es santo. Una mentira es impureza para Él. Una hipocresía es impureza para Él. Una codicia es impureza para Él. Toda clase de impureza, dice. Y con eso encierra el apóstol todo lo que es pecado. Pecado de acción, pecado de corazón y también pecado por no hacer lo bueno. ¿Cómo es que una persona puede llegar a tal estado espiritual tan lamentable? Bien, la escritura que hemos leído nos trae la respuesta. Dice, ellos perdieron toda sensibilidad por causa de la dureza de sus corazones. Perder toda la sensibilidad. ¿Qué significa perder toda la sensibilidad? Bueno, se refiere a una falta total de todos los sentimientos y emociones sobre los asuntos que tienen que ver con la moral. ¿Usted puede ver ese estado? Que una persona ya sea insensible en asuntos que tienen que ver con la moralidad. Fíjense, Albert Barnes comenta diciendo, el pecador endurecido por el pecado a menudo puede dar un asentimiento intelectual a la verdad, pero no tiene emoción de ninguna clase. El corazón es insensible como una dura piedra. Tremendo, porque fíjese, aquí ya el comentario no solamente está abarcando personas que están fuera de la iglesia, sino también personas que pueden estar dentro de la iglesia. Personas que pueden tener un asentimiento, es decir, estar de acuerdo intelectualmente con la verdad, con la palabra de Dios, pero no tienen sentimientos. Es solamente un acto de la mente, una aprobación de que la ley es buena, pero no la aman. No la aman. Tampoco aborrecen el pecado cuando leen las condenaciones del pecado en la escritura. Eso es perder toda sensibilidad. Estar de acuerdo, el pecado es malo, pero no me aparto de él. La justicia de Dios es buena, pero no la voy a buscar, ni mucho menos voy a amarla. Hermanos, este es un estado espiritual muy lamentable. Es la consecuencia de los argumentos previos que nosotros encontramos también en la palabra de Dios. Y vemos que esta escritura nos dice de la ignorancia de estas personas como la consecuencia de ser ajenos a la vida de Dios, lo cual a su vez procede de tener un entendimiento entenebrecido. Es como una cadena lo que nosotros vemos acá. Por eso dice la escritura: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente. Y la vanidad de la mente los lleva a tener el entendimiento entenebrecido. Y el entendimiento entenebrecido los pone ajenos a la vida de Dios. Y estar ajeno a la vida de Dios los convierte en ignorancia, en ignorantes a ellos. Y esta ignorancia los lleva a la dureza del corazón. Y esta dureza de corazón hace que pierdan toda sensibilidad. Y una vez que pierden toda sensibilidad, cometen con avidez toda clase de impureza. Hermanos, es tremendo. Aquí nosotros podemos ver cómo son los pasos hacia esta apostasía terrible. Una apostasía donde muchas veces ya ni siquiera podemos pensar en la recuperación espiritual de la persona. Su corazón está endurecido. Las palabras del evangelio ya no tocan su corazón. Son insensibles a la verdad.
Pueden decir, sí, usted tiene razón, la Escritura dice esto, pero no pasa nada más de un asentamiento intelectual. Sus corazones permanecen duros, fríos como una roca. Cuando las personas pierden todo sentido de pecado, ellos ya no pueden ver la miseria a la cual conduce ese pecado. Así como tampoco pueden ver el peligro al que el pecado conduce. Hermanos, en este estado, la persona se entrega a cualquier inmundicia que se le presente delante de los ojos. En ese estado, la persona que está en ese estado, a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Y ceden sus vidas, ellos ceden sus vidas al dominio de sus deseos. Y procuran también arrastrar a otros en ese mismo desenfreno, excediéndose en lo más que puedan a una práctica licenciosa. Oh, hermanos, esto es terrible. Esto es terrible. Estas palabras deben de conducirnos a nosotros a pensar en nuestro estado espiritual también. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo sentimos? ¿Cuáles son mis sentimientos? ¿Son mis sentimientos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice? Solamente estoy preocupado de que los hermanos me vean a mí como cristiano. Ellos no pueden ver mi corazón. Ellos no saben lo que yo estoy sintiendo allí. Hermanos, esto lleva a todo este estado que estamos viendo aquí en la Escritura. Como dice Hendrickson, esta persona, y comienzo la cita, esta persona va más allá de lo debido y no tiene ningún respeto por la ley, la dignidad alguna. Mediante su desenfrenada lujuria y licenciosa agresividad está cavando su propia tumba. Hermanos, solamente la vida de Dios es la que provee poder para los suyos, para una vida justa, recta y agradable al Todopoderoso. Es Cristo quien derrama ese poder a sus redimidos para que puedan andar en justicia y en rectitud, como dice aquí nuestra palabra, para poder andar en la justicia y la santidad de la verdad. Pablo nos dice que debemos mantenernos apartados de todo camino de pecado y que andemos, como ya lo dijo, como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. El versículo 20, hermanos, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Entonces dice, no habéis aprendido así a Cristo. ¿Y quiénes son esos nosotros o vosotros? ¿Quiénes son ellos? Es la iglesia. Son los redimidos. Ese vosotros se refiere a aquellos que han sufrido una conversión radical de parte de Dios. Es una conversión radical porque es desde la raíz misma. No se está arreglando algo del tronco. No se están arreglando las hojas. No se están arreglando las flores, mientras que permanece la raíz corrupta o corrompida. Nuestra nueva vida, con nuevas cosas, nuevas obras, nuevos sentimientos y afectos hacia Cristo, su majestad y su palabra han cambiado por completo. Somos una nueva creación, como vamos a ver. Todos los frutos buenos que se pueden ver en los redimidos es la consecuencia de la raíz, del corazón, de que es equipado y llenado con sentimientos santos, buenos, justos, piadosos y obedientes. Esa es la consecuencia. Pero nuestro versículo dice que no hemos aprendido así a Cristo. Hermanos, esta forma de hablar es un poco diferente. ¿No hemos aprendido así a Cristo? Pregunto. ¿No hemos aprendido así a Cristo? Miren, Matthew Henry hace un breve comentario de este versículo y yo quiero compartirles. Él dice, aquellos que han aprendido a Cristo están a salvo de la oscuridad y la corrupción,
bajo la cual se encuentran los demás. Y como ellos ya saben más, están obligados a vivir de una mejor manera que los otros. Es un buen argumento contra el pecado que no hemos aprendido hacia Cristo. Aprender a Cristo. ¿Es Cristo un libro? ¿Es una lección? ¿Es una manera? ¿Es un oficio? El significado es: ustedes no han aprendido así del cristianismo, las doctrinas de Cristo y las reglas de vida dictadas por Él. Ese es el contraste. Cristo no ha enseñado de que un creyente es salvado, es renovado por el Espíritu Santo y debe de vivir igual como el mundo. Hermanos, pero el mensaje de hoy es diferente. El mensaje de hoy busca unidad con el mundo, parecernos más al mundo. Y algunas veces la palabra de Dios es torcida para volverse mundano, según ellos, para ganar al mundano. Pues si el mundano nos ve como mundanos a nosotros, entonces ellos van a pensar: ¿y qué diferencia hay entre ellos y yo? Los cristianos hemos aprendido otra manera de vivir, la misma que el Señor nos la repite por una serie de mandamientos que encontramos en la propia Biblia. Por ejemplo, Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis, no te amoldes, no te hagas semejante con el mundo. Debe ser diferente. Y Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que seas diferente, que estés apartado, separado para Cristo, apartado del pecado, apartado del mundo y consagrado a Dios. Eso es lo que nosotros hemos aprendido de Cristo. Recordarán o recordaremos nosotros cómo es que el Señor contrastaba también, así como lo hace Pablo acá, cuando el Señor habla: fruto bueno, fruto malo, camino ancho, camino angosto, constructor sabio, constructor necio. Hay una confrontación entre ambos estados espirituales de una persona, entre ambas conductas. Esa es la consecuencia de haber escuchado al Señor, de haber aprendido de Cristo, de sus mandamientos, de sus leyes, de lo que Él exige también de nosotros. Esa es la consecuencia, y de allí Pablo adiciona lo siguiente. En el versículo 21 dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y aquí nos dice un condicional. Primero nos habla y nos dice: hay una doctrina que Cristo enseña que es completamente diferente a la que el mundo está enseñando ahora dentro de la iglesia. Cristo ha enseñado de que tiene que haber una diferencia grande entre una persona regenerada y una persona no regenerada. Si es que en verdad le habéis oído, seguramente que estás viviendo diferente. Si es que en verdad has sido por Él enseñado, si en verdad has sido enseñado por Cristo en tu corazón, en tu mente, en tu propia vida, si Él es tu maestro, tu vida debe ser diferente. Y si no has sido enseñado por Él, tu vida será igual a la de ellos, creyendo que eres cristiano. Y es interesante la forma que el Señor nos habla ahora. Primero nos dice que no hemos aprendido así a Cristo, y ahora nos dice: si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús. Es decir, cuando una persona no vive de esa forma, no ha sido enseñado en la verdad. Es una mentira lo que puede haber aprendido. Cristo no es su Señor. No hay amor por la ley moral de Dios. Viven sin ley. Cada cual hace conforme le parece bien a sus propios ojos. Son guiados por sus corazones perversos. Pero cuando uno es enseñado por Cristo, no vive de esa manera.
como nosotros vamos a ver. Y esto quiere decir que aquellos que no han escuchado al Señor, ni han sido enseñados por Él, mire, andan como los otros gentiles. Andan en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecido, están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. El corazón de los tales está endurecido, han perdido toda sensibilidad al pecado y se han entregado a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hermanos, por eso es que en nuestros días nosotros escuchamos ahora de que los cristianos pueden tatuarse como lo hacen los paganos, de que los cristianos pueden beber alcohol como lo hacen los paganos, de que los cristianos podemos quebrantar el día de reposo como lo hacen los paganos que están jugando su deporte al frente de nosotros. Un cristianismo sin rey, porque no hay nadie a quien obedecer. O un rey pintado, un rey como la reina de Inglaterra, que está allí en su trono pero no gobierna. El que gobierna es el parlamento, y lamentablemente ahora la que gobierna es la iglesia y no Cristo. Porque los pastores de las iglesias son los que están dando las directrices de vida, las cuales, hermanos, llegan a toda clase de lascivia, como estamos viendo. Tanto libertinaje escuchamos nosotros ahora. Escuchamos hasta de noviazgos, hermanos, tipo Hollywood, con tocamientos indebidos. Y claro, cuando uno se opone a todo eso y explica y expone el error de esa doctrina, debe ser llamado, pues, intolerante. Hermanos, ¿qué quiere decir oír a Cristo y ser enseñado por Él? Hermano, quiere decir que Cristo vive y que Él nos habla por medio de su palabra, nos enseña por medio de ella. Entonces, ¿por qué todos o por qué no todos los que leen su palabra son transformados? ¿Por qué? Es una buena pregunta. Notemos a los fariseos por un momento. Ellos estuvieron expuestos a las enseñanzas del Señor. También estuvieron expuestos a las doctrinas de los apóstoles. Sin embargo, ellos tuvieron una actitud de rechazo para esas doctrinas que eran puras y santificadoras. Y procuraban aún más establecer su religión basada en obras externas, pero con un corazón inclinado al pecado. Ellos escuchaban las palabras del Señor, las palabras del Cristo, y sin embargo procuraron matarlo. Y así ellos mismos terminaron condenados eternamente. Entonces, hermanos, no se trata de oír o de ser enseñados y escuchar a Cristo con nuestros oídos carnales que tenemos cada uno al lado de la cabeza, sino es oír la palabra con fe. Oír la palabra con fe, con el corazón de carne que nos ha dado el Señor. Vamos a abrir Hebreos 4:2. Y esa es la respuesta que la Biblia nos da. ¿Por qué no todos los que leen su palabra son transformados? Hebreos 4:2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No les aprovechó la palabra porque ellos no tenían fe, porque ellos no tenían la vida espiritual que se recibe por medio de la fe. Estaban muertos, oían la palabra y eran insensibles a ellos. Este versículo también nos aclara la forma en que debe ser escuchada la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios no se escucha con fe genuina, esa fe salvífica, esa fe que trae vida, no sirve para esa persona. Va a vivir en desobediencia y va a justificar su desobediencia. Vea usted siempre a los creyentes, personas que hacen profesión de fe y andan en un pecado y en otro pecado y en otro pecado. No se les ve madurar, no se les ve crecer espiritualmente. Conocen la escritura pero no la obedecen. ¿Por qué creen?
Porque es que ellos conocen la Escritura, pero ese conocimiento no los lleva a una obediencia, porque no tienen fe. No les va a aprovechar la palabra de Dios. Son profesantes nada más. Son personas que dicen: yo soy cristiano, me he visto como cristiano, tengo una Biblia debajo de mi brazo como cristiano, pero en realidad no puede obedecer, no le aprovecha la palabra de Dios. Por eso resulta pertinente escuchar el versículo anterior. Hemos leído Hebreos 4:2. Mire lo que dice 4:1. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Quiénes? Los que no aprovechan la palabra, porque no tienen fe. Quizás ellos no están entrando en el reposo, están fuera del reposo. Puede parecer, dice la Biblia, dice: alguno de vosotros parezca. ¿Y cómo va a parecer? ¿Cómo se nos puede a nosotros parecer que uno de los que está dentro de la iglesia no puede alcanzar el reposo? Porque no obedece, porque conoce la Biblia, pero solamente aquí. Nada más por eso, solamente aquellos que escuchan con fe la palabra de Dios pueden entenderla y pueden obedecerla. Solamente ellos serán los que han alcanzado la promesa de entrar en el reposo del Señor, porque a ellos sí les aprovecha la palabra. ¿O cómo es que usted entiende que la palabra de Dios aprovecha? ¿Cómo? Tengo más conocimiento, conozco más que los demás. En esta iglesia hay mucha doctrina, yo conozco mucha doctrina. Sí, pero quizás el que conoce menos doctrina que tú tiene una mejor vida cristiana que tú. Lo poco que puede haber aprendido, eso poco lo obedece con todo su corazón. Entonces, ¿cuál de los dos va a entrar en el reposo? ¿El que tiene mucho conocimiento pero no la obedece, o el que tiene poco conocimiento y obedece eso poco que sabe? Es para pensar. Hermanos, la palabra de Dios nos habla a nosotros de la renovación espiritual de todo nacido de lo alto. Renovación espiritual. Y podríamos citar el versículo que dice en 2 de Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, este versículo nos habla de una nueva creación. Y Pablo dice también lo mismo a los efesios, pero con palabras diferentes. Mire cómo dice del versículo 22 al versículo 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mire, habla de algo viejo, un hombre viejo, una persona vieja, pero también habla de una persona nueva. El que está en Cristo es una nueva criatura, es una nueva creación, es una nueva persona. Y lo primero que notamos es precisamente esto, que se encuentra despojado, que el que se encuentra despojado de la gracia eterna de Dios, tampoco ha sido despojado del viejo hombre. Mire esa relación. El que está despojado de la vida de Dios tampoco ha sido despojado del viejo hombre. Ese hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. Deseos engañosos. ¿Cuál es la prueba de ellos? ¿Cuál es la prueba de ello? Es la carencia de fruto de justicia y santidad en todos sus deseos y todas sus acciones. Hermanos, el mandamiento de Dios es que los creyentes nos despojemos del viejo hombre. Este mandamiento usa la palabra en español despojaos, y podría, hermanos, quizás traer la idea de que el pecador debe hacer algo en su salvación. O sí, está en mi poder despojarme del viejo hombre, o sea, yo tengo que hacerlo. Pero eso no es así.
Eso no es así. La salvación no es la fuerza de dos obrando para salvar al pecador, no es la fuerza de Dios juntamente con la fuerza del hombre, no, es absolutamente la obra de Dios. Pero miren cómo es que esta palabra despojaos se usa en otro pasaje. Dice en Romanos 6, versículos 5 y 6 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él, en Cristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, es interesante porque nosotros vemos aquí que la palabra del Señor nos dice: despojaos del viejo hombre. Pero Romanos nos dice: ese hombre ya fue crucificado. Ya está crucificado. Ya está. El viejo hombre ya fue quitado de nosotros. Pero a la vez nosotros debemos desecharlo. Desecharlo. ¿Qué significa desechar o despojarse de ese hombre? Es no proveerle alimento. Es como un hombre que está crucificado, y varias veces hemos hecho esa analogía nosotros. Si está crucificado un hombre, está perdiendo sangre, está muriéndose de a poco, está debilitado, pero vamos nosotros y le llevamos un buen desayuno, su pan con tamal, sus jugos, su leche, y luego en el almuerzo le volvemos a llevar más comida, su lomo saltado, su jugo de beterraga porque está perdiendo sangre. Hermanos, ¿cuándo va a morir ese hombre? ¿Cuándo se va a debilitar una persona que está crucificada y le llevamos su alimento todos los días? Nunca. Nunca. Cuando la palabra de Dios dice que debemos despojar, es que no debemos proveerle alimento. Significa no satisfacer sus deseos ni sus pensamientos, sino todo lo que proviene de la carne debe ser llevado a la obediencia a Cristo. Y este viejo hombre debe ser mortificado, debe ser puesto a muerte, debe ser debilitado por cada creyente. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, a mortificar el viejo hombre que ya fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Por qué Pablo da este mandamiento a los efesios? Ellos deben haber sentido en sus corazones la repulsión hacia todo lo que se menciona en los primeros versículos de nuestro pasaje. Hermanos, muchos comentaristas del pasado piensan que en la iglesia en Éfeso se aproximaban maestros con una enseñanza diferente. Los comentaristas piensan que los maestros que estaban llegando a esta iglesia en Éfeso se enseñaba una doctrina liberal, una doctrina laxa, una doctrina mundana. Y Pablo dice: eso no fue lo que ustedes aprendieron de Cristo. Ustedes no aprendieron a andar en mundanalidad. ¿Acaso el Señor enseñó de esa manera? El Señor no enseñó que ustedes deben de tener una vida cristiana laxa. El Señor jamás enseñó de eso. Eso es lo que los comentaristas creen. No fue así como aprendieron del Señor Jesucristo, por medio de la aplicación de la palabra en los corazones por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Algo que nosotros podemos ver es que la enseñanza de Cristo aplicada por el Espíritu Santo siempre va a prevalecer, aun cuando la enseñanza no sea la correcta. Hermanos, es tremendo para nosotros ver el testimonio de muchos hermanos y muchas hermanas que, por ejemplo, están en iglesias donde se enseña esa infame, esa vergonzosa doctrina del cristiano carnal, donde se les dice: no, tú puedes ser todavía cristiano viviendo de esa forma. Ellos escuchan la enseñanza pero no la obedecen. Y
usted se ha puesto a pensar por qué. Porque hay iglesias donde todavía hay hermanos que escuchan estas doctrinas laxas y liberales, pero que ellos, a pesar de que el pastor predica de esa manera equivocada, sus vidas jamás están inclinados a perseguir estas doctrinas. Pero qué diferente con otros. Es muy diferente con otros cuando escuchan: oh, ¿qué puedo tomar cerveza? Oh, gloria a Dios, vámonos a un bar. Oh, sí, también puedo tatuarme. Gloria a Dios, vámonos por allá, Miraflores, a tatuarnos el cuerpo. Que de verdad puedo ir al estadio en el día del Señor. Gloria a Dios, hermanos. Pero una persona que ha sido enseñada por Cristo no camina en la vanidad de su mente. Su vida es distinta. Eso lo hacía cuando estaba en el mundo, pero él ahora es diferente y su vida se contrasta. Su vida nueva se contrasta con su vida vieja. Lo que se cree es que estos maestros enseñaban una obediencia a medias. Enseñaban una consagración de vida a medias. Enseñaban una amistad con las cosas del mundo también. Pero el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón. En Proverbios 23:26. Dame todo tu corazón. No me des una parte de tu corazón. Eso es lo que enseña la Escritura. Esa es la enseñanza de Cristo. Un creyente no puede caminar con un pie en la iglesia, con un pie en la santidad, con un pie en la rectitud, mientras el otro está caminando por lo mundano, caminando por lo liberal. Hermanos, eso no es lo que la Escritura enseña. Las palabras que pueden resumir el punto del apóstol son en el versículo 24: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, la manifestación moral de que somos creados en Dios es una vida en justicia y santidad en la verdad, es decir, en Cristo. ¿Cómo se contrasta mi vida con la de aquellos a quienes la gracia de Dios no ha llegado? ¿Qué tan diferente soy? ¿Cómo es mi manera de hablar? ¿Cómo es la manera de hablar de ellos? ¿Cómo es mi manera de andar, de conducirme, de comportarme? ¿Y cómo es la de ellos? ¿Cómo es la forma en que yo trato con mis compañeros de trabajo? ¿Y cómo es la relación que tienen entre ellos mismos, que están ajenos a la vida de Dios? ¿Soy diferente? ¿Qué tan diferentes somos de ellos? Porque esa es otra pregunta: ¿qué tan diferente somos de ellos? Ya les dije, a veces esa diferencia es imperceptible. Imperceptible. Nadie sabe que somos creyentes. Nadie nos ve diferentes. Ellos nos cuentan como unos de ellos, solamente que no tomamos quizás como ellos toman, no fumamos como ellos fuman, pero quizás ellos están pensando también: bueno, seguramente el amigo no toma porque debe estar mal del hígado, o no fuma porque está mal de los pulmones, pero nunca se les pasa por la cabeza: no hace estas cosas como nosotros porque es cristiano, porque simplemente pues ya no somos sal, no somos luz. ¿Qué tan iguales somos a ellos? Esa es otra pregunta que debemos hacernos. En las cosas morales, ¿qué tan iguales somos a ellos? ¿Sabemos decir no? Pues que tenemos la presión del mundo, tenemos la presión de la mayoría, tenemos la presión de nuestra familia. ¿Sabemos decir no cuando debemos decir no? Porque la palabra de Dios dice que debemos decir no. O por ser condescendientes con ellos, nos hacemos como ellos. ¿Qué tan iguales somos a ellos? ¿Qué tan diferentes somos de ellos? Son preguntas cuyas respuestas descubrirán el destino eterno de nuestras almas. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor bueno, por tu palabra, por lo que tú nos enseñas acerca del contraste, Señor, entre la vida de un redimido con la vida que alguien no ha alcanzado la gracia tuya. Padre bueno, te damos gracias, Señor, y ayúdanos a mantenernos firmes en esa fe que hemos aprendido de Cristo, en ese estilo de vida que Él nos ha enseñado, en ese caminar en rectitud y en justicia en el cual tú te agradas. Señor, te damos toda la gloria, toda
toda la honra y todo nuestro agradecimiento por lo que hiciste en nosotros. Por tu gracia, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida espiritual. Para mayor información de nuestro ministerio, nos puede escribir a bautistareformado@yahoo.com. Gracias.